Dejó su cuerpo en una mesa de operaciones y despertó en un lugar más real que la Tierra, donde los ríos conocían su nombre y la luz tenía latidos. Pero lo que debería haber sido el final fue solo el comienzo. Desde un jardín que susurraba secretos de la creación hasta estar ante el trono de Dios mismo, su viaje por el cielo destrozó todo lo que creía saber, hasta que una voz tronó: «Se supone que no debes estar aquí todavía». Tenía 14 años cuando todo cambió, pero antes de eso, la vida era bastante normal. Crecí en un pueblo pequeño, rodeada de una familia que me cuidaba. No éramos demasiado religiosos, pero íbamos a la iglesia algunos domingos. Sabía de Dios, creía en él de manera sencilla, como lo hace un niño. A veces oraba, generalmente cuando tenía miedo o necesitaba ayuda, pero realmente no lo conocía, no de una manera profunda y personal. En la escuela yo era como cualquier otro niño. Tenía algunos amigos cercanos, me iba bien en mis clases y trataba de no destacar demasiado. Yo estaba callado, más un observador que alguien que se lanzaba a las cosas. Pero había una cosa en mí que no era como los demás: mi espalda. Desde fuera no siempre se podía saber, pero tenía escoliosis y estaba empeorando. Mi columna se curvaba más cada año y empezaba a afectar mi respiración y movimiento. Los médicos les dijeron a mis padres que necesitaba una cirugía mayor, de esas que duran horas y conllevan riesgos reales. Recuerdo estar sentado en esa oficina escuchando palabras como varillas de metal, fusión espinal y recuperación. Al principio no parecía real. Tenía miedo, pero traté de ser valiente. Todo el mundo me decía lo fuerte que era, pero yo no me sentía fuerte. Me sentí como un niño enfrentando algo demasiado grande para ella. A medida que se acercaba la fecha de la cirugía, traté de no pensar demasiado en ello. Salí con mis amigos, vi películas y fingí que todo estaba bien. Pero por la noche, cuando estaba tranquilo, me tumbaba en la cama y me preguntaba: ¿qué pasa si no me despierto? ¿Qué pasa si algo sale mal? En ese momento no sabía que estaba a punto de dar un paso hacia algo mucho más grande que la cirugía, algo que no podría haber imaginado, ni siquiera en mis sueños más locos. Lo que experimenté a continuación cambiaría mi forma de ver todo, la vida, la muerte e incluso Dios. Pero antes de que llegara ese momento, yo era solo una adolescente, asustada por lo desconocido y aferrándome a la esperanza de la mejor manera que sabía. El día de la cirugía pareció llegar demasiado rápido. En un momento me llevaban en silla de ruedas por los luminosos y fríos pasillos del hospital y al siguiente estaba mirando las luces del techo del quirófano. Los médicos y enfermeras se movían rápidamente, hablando con voz tranquila. Recuerdo la mascarilla cubriéndose la cara y el fuerte olor a algo esterilizado. Una de las enfermeras me sonrió y me dijo que contara hacia atrás. Apenas pasé de 97 cuando todo se volvió negro. Pero entonces sucedió algo extraño. No me había ido. Estaba despierto, pero no de la manera que esperaba. Abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba acostada en la mesa. Estaba flotando. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo en la mesa de operaciones. Mi espalda quedó expuesta y los cirujanos ya estaban trabajando. Vi las herramientas, sierras, abrazaderas e incluso cinceles. No me asustó. Ni siquiera parecía doloroso. Simplemente parecía distante, como si estuviera mirando a alguien más. Noté que había 4 personas en la habitación, vestidas con una bata azul. Podía ver todo con tanta claridad, cada detalle, el brillo de las herramientas de metal, la forma en que la luz rebotaba en sus máscaras. Mis sentidos estaban más agudos que nunca, pero al mismo tiempo, todo se sentía en calma. Completamente en calma. No había miedo, ni confusión, ni dolor, solo paz. Una especie de paz que nunca antes había sentido. Me envolvió como una manta. La habitación se sentía pesada por la concentración, como si el tiempo se hubiera ralentizado, pero no tenía miedo. Me sentí ingrávido, como si estuviera flotando en el agua pero sin presión ni sonido.
Estaba en silencio pero no vacío. Había una sensación de presencia, como si no estuviera sola, aunque todavía no podía ver a nadie. Mientras flotaba allí, sentí un suave tirón, como si algo me estuviera llamando, no con palabras, sino con una invitación silenciosa. Y entonces, noté una suave luz brillante sobre mí. No fue duro ni brillante. Se sentía cálido y seguro. Venía de encima del techo y, sin pensarlo, comencé a elevarme hacia él. No sabía qué estaba pasando ni a dónde iba, pero de alguna manera en el fondo sabía que estaba bien seguirme. Ya no tenía miedo. Algo en mí ya se había soltado. Mientras continuaba flotando sobre mi cuerpo, observé todo lo que me rodeaba. El quirófano se veía muy diferente desde allí arriba. Ya no era solo una habitación, se sentía como un espacio entre dos mundos. Noté lo pequeño que se veía mi cuerpo sobre la mesa, lo silencioso y quieto que estaba, a pesar de todo el movimiento a su alrededor. Los cirujanos estaban concentrados y firmes. Pude ver cada movimiento que hacían, la precisión en sus manos. Incluso noté pequeños detalles a los que nunca antes habría prestado atención, como una de las enfermeras tamborileaba nerviosamente con sus dedos o como una gota de sudor rodaba por la sien del médico. Vi las luces encima de la mesa. Eran muy brillantes, pero no me lastimaron los ojos. Todo estaba más claro de lo que jamás había visto antes. Podía ver las fibras de sus uniformes, las marcas más pequeñas en las herramientas. Incluso pude ver la curva de mi columna expuesta y la forma en que la piel había sido retirada. Pero nada de eso me asustó. Sentí como si lo estuviera observando desde una distancia tranquila, como si simplemente estuviera observando cómo se desarrollaba todo sin ninguna emoción ligada a ello. Lo que más me llamó la atención fue el silencio. No se oía ningún sonido, aunque podía ver bocas moviéndose y máquinas parpadeando. Era como si hubiera entrado en una clase de quietud más profunda, una que no pertenecía al mundo que conocía. Y dentro de ese silencio había algo aún más profundo, paz. Una paz completa y pura que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Mientras flotaba allí, me di cuenta de que no estaba respirando. Tampoco estaba pensando de la forma habitual. Era más como si simplemente estuviera consciente. Existía plena y claramente, pero sin el ruido del mundo físico. No había miedo, ni dolor, ni tristeza, solo esta extraña y hermosa calma. Fue entonces cuando sentí que algo cambiaba. Me volví ligeramente y esa suave luz brillante sobre mí parecía ahora más cercana. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto en la tierra. No me dolió ni me dejó ciego. Dio la bienvenida. Me sentí como en casa, aunque no entendía cómo. Podía sentir que me llamaba, no con un sonido, sino con algo más fuerte, algo parecido al amor, profundo, poderoso y familiar. Empecé a subir de nuevo, lenta pero seguramente, a través del techo. No como atravesar una puerta, sino más bien como atravesar un sueño. Pasé a través de las paredes y entré a un espacio que no estaba oscuro, pero tampoco como el cielo. Se sentía abierto, interminable. Ya no había miedo en mí, solo asombro. ¿A dónde iba? No lo sabía, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo de no saberlo. Estaba simplemente listo. A medida que subía, la luz sobre mí se hacía más fuerte, pero no de forma cegadora. Se sentía vivo, como si tuviera su propio corazón y mente. No era solo luz, era algo más, algo que me conocía. No caminé ni volé hacia allí. Me sentí atraída suavemente, arrastrada como una hoja flotando en un río tranquilo. No hubo ningún esfuerzo. Simplemente seguí el camino que tenía delante. No estaba hecho de nada sólido, pero podía verlo claramente. Parecía una viga, pero no se parecía a ninguna viga que hubiera visto antes. Brillaba, casi como la luz del sol rebotando en el agua, pero tenía profundidad. Podía sentir calidez proveniente de él, no calidez física, sino algo que tocó mi espíritu.
Una calidez que me hizo sentir segura, aceptada y completamente amada. Se extendía ante mí, no en línea recta, sino serpenteando suavemente hacia arriba. Cada parte parecía brillar, como si me estuviera guiando a casa. No podía ver dónde terminaba, pero de alguna manera confiaba en ello. No hubo miedo ni vacilación. Simplemente sabía que este era el camino. Mientras seguía el camino, el aire a mi alrededor cambió. La tierra lentamente se desvaneció detrás de mí y algo nuevo tomó su lugar. La luz se hizo más brillante. Los colores a mi alrededor cambiaron a suaves dorados y azules, y el espacio se sintió más abierto, casi infinito. Sentí que me había salido del tiempo. Nada se apresuró, todo estaba quieto pero vivo. Tenía una sensación de ser profundamente conocido, no solo visto, sino plenamente comprendido. Cada parte de mí, cada pensamiento, cada sentimiento. Y, sin embargo, no hubo juicio, solo amor. El tipo de amor que no necesita palabras ni razones. Ya no caminaba. Simplemente avanzaba, rodeada de luz, envuelta en paz. El espacio al que entré a continuación no se parecía a nada en la tierra. No parecía aire ni cielo. Se sentía como una presencia, como si la atmósfera misma estuviera hecha de espíritu y vida. Y justo delante comencé a ver el borde de algo nuevo, verde, vibrante y completamente abierto. No lo sabía entonces, pero estaba pasando del mundo que conocía a un lugar mucho más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Cuando entré de lleno en ese lugar, supe que no estaba en ningún lugar de la tierra. Me sentí como si hubiera entrado en un sueño, solo que este sueño era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Todo a mi alrededor estaba vivo, no solo en la forma en que pensamos sobre la vida, sino de una manera más profunda y espiritual. Lo primero que noté fue la hierba. Era el verde más verde que jamás había visto, casi brillante, como si tuviera luz en su interior. Cada hoja era perfecta, erguida y balanceándose suavemente, aunque no sentí ningún viento. Me agaché y lo miré. Se movía como si respirara, como si supiera que yo estaba allí. Y no todo avanzaba de la misma manera. Cada espada tenía su propio ritmo, pero se movían juntas, como un coro cantando en armonía. Extendí la mano para tocarlo, pero no era necesario. Podía sentirlo con mi espíritu. Me acerqué y de alguna manera mi visión cambió. Podía ver cada pequeño detalle, líneas, texturas, incluso el interior de la hoja. Era como mirar a través de un microscopio, pero no estaba usando mis ojos como lo hago aquí. Era más bien como si pudiera ver todo a la vez, desde todos los ángulos, con total claridad. Y lo que más me sorprendió fue la sensación de que estas briznas de hierba estaban vivas de una manera que parecía sagrada. No eran solo plantas. Tenían un propósito, una presencia, y de alguna manera supe que Dios conocía a cada uno de ellos. Me levanté y miré a mi alrededor. El cielo sobre mí no era como el cielo de la tierra. Era azul, pero más profundo. Brillaba en algunos lugares, casi como si tuviera capas de luz fluyendo a través de él. No había nubes ni sol, pero todo estaba perfectamente iluminado. Hacía calor, pero no calor. El aire se sentía ligero y pleno. Cada respiración, si se le pudiera llamar respiración, era refrescante, como si me diera energía en lugar de quitarla. En todas direcciones había belleza, colinas onduladas, colores brillantes, árboles que se elevaban hacia el cielo y flores que palpitaban de color. Nada se detuvo, pero nada se aceleró. Incluso la luz se movía como si fuera parte de un ritmo que podía sentir en lo más profundo de mí. No escuché música con mis oídos, pero había un sonido, suave y pacífico, como un zumbido que lo rodeaba todo. Se sentía como si todo cantara el mismo canto de alegría, de vida, de alabanza. No era solo la naturaleza, era la creación viva y consciente, y yo también me sentía viva. Más que nunca antes. No solo lo estaba viendo, yo fui parte de eso.
Yo pertenecía allí, aunque acababa de llegar, algo en mí sabía que había estado aquí antes. Quizás no en cuerpo, pero sí en alma. Este lugar le resultaba familiar. Estaba en casa. A medida que avanzaba hacia este nuevo lugar, noté una suave pendiente más adelante que conducía a un jardín. En el momento en que lo vi, mi corazón se hinchó. No solo fue hermoso, fue impresionante. Este jardín no se parecía a nada que hubiera visto antes. Los colores eran tan vivos que casi brillaban. Las flores eran enormes, algunas tan anchas como mis hombros, y sus pétalos parecían hechos de seda y ligeros al mismo tiempo. Cada flor era de un color que no podía nombrar. Había tonos de rosa, azul y naranja que nunca había visto en la tierra. No se quedaron quietos, sino que se movieron ligeramente, como si se estuvieran estirando o girando para saludarme. Caminé entre ellos completamente asombrado, sin querer pestañear. Cada vez que me concentraba en una flor, veía otra detrás de ella que era igual de asombrosa. Los aromas del jardín eran como música. No solo olían dulce, me llenaron por dentro, como si tuvieran emociones atadas a ellos. Algunos me recordaron a casa, otros a momentos que no había recordado en años. Respiré profundamente y sentí que la paz me recorría como una cálida brisa. No quería irme. Ni siquiera quería moverme. Quería quedarme en ese momento para siempre. También había árboles frutales. Sus troncos eran fuertes y anchos, y sus ramas estaban cargadas de frutos que nunca antes había visto. Algunas parecían manzanas pero brillaban suavemente, otros eran redondos, lisos y de color púrpura intenso. No comí nada, pero de alguna manera sabía que sabían a alegría. No solo dulce, alegría. El solo hecho de estar cerca de ellos me hizo sentir más ligero. Lo que más me sorprendió fue la forma en que todo parecía saber que yo estaba allí. Las flores, los árboles, incluso el suelo, se sentían conscientes. No de una manera aterradora, sino cálida y acogedora, como si estuvieran felices de verme. Volví a mirar al cielo y sentí esta repentina oleada de emoción. No tristeza, no felicidad, sino algo más profundo, un anhelo que acababa de ser respondido. Ni siquiera sabía que había estado buscando algo toda mi vida hasta que me paré en ese jardín y me di cuenta. Esto es lo que siempre quise: paz, belleza, amor. Todo estaba aquí y yo era parte de ello. Y me vino a la mente un pensamiento, tan claro que sentí como si lo hubieran dicho: así es como siempre debió ser. Mientras seguía caminando por el jardín, algo a lo lejos llamó mi atención. Era alto, mucho más alto que cualquiera de los otros árboles a su alrededor. Al principio, solo podía ver su parte superior extendiéndose hacia el cielo, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de lo enorme que era en realidad. Este no era un árbol cualquiera. Tenía presencia, una especie de poder silencioso que hacía que todo a su alrededor pareciera pequeño. Se encontraba en el centro del jardín, como si todo lo demás hubiera sido colocado a propósito a su alrededor. Su tronco era ancho, más ancho que cualquier casa que hubiera visto jamás. La corteza era oscura y fuerte, pero brillaba ligeramente, casi como si tuviera una luz oculta debajo de su superficie. Sus ramas se movían lentamente, como brazos agitándose en el agua, aunque no había una sola brisa. Algunas ramas se extendían a lo largo y ancho, mientras que otras se curvaban formando suaves bucles. Se movían independientemente uno del otro, pero había un patrón, un ritmo, como si el árbol respirara. Había algo vivo en ello, no solo físicamente sino espiritualmente. Podía sentir una fuerte energía proveniente de él. No es ruidoso ni salvaje, sino profundo, antiguo y constante. Se sentía como si la verdad misma latiera desde sus raíces. Mientras estaba allí, mirándolo, sentí dos cosas a la vez. El primero fue asombro. Este árbol no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era hermoso de una manera que era casi demasiado para asimilarlo. Quería saberlo, entenderlo.
Pero el segundo sentimiento fue el de cautela. Sabía que podía caminar hacia allí, pero también sabía que no podía tocarlo. No porque alguien me dijera que no lo hiciera, sino porque algo dentro de mí sabía que este árbol no debía ser manipulado. Fue santo. Me acerqué con cuidado. Mi corazón latía más rápido, pero no por miedo, sino más bien por asombro. Tenía preguntas formándose en mi mente, aunque no estaba segura de dónde venían. Me preguntaba qué era realmente este árbol. Me pregunté qué vivía dentro de él, qué había visto, qué sabía. Cuando llegué a la base del baúl, vi una pequeña abertura, como un espacio hueco lo suficientemente grande como para mirar por dentro. Me agaché lentamente y miré dentro. Lo sentí como un momento sagrado, como si me hubieran invitado a aprender algo secreto y, aún así, fui cuidadoso. No toqué la corteza, no me incliné demasiado. Dentro del hueco, no vi oscuridad. Vi luz, suave y dorada. Y frente a mí apareció la imagen de una pequeña criatura, parecida a una ardilla. No estaba físicamente allí, sino más bien como una visión. Y con eso vino una pregunta a mi mente, cuando no había pensado en preguntar, ¿cómo se hacen las ardillas? En el momento en que me lo pregunté, se me mostró la respuesta, no con palabras, sino con visión. Vi todo el ciclo vital del animal, de principio a fin, en cámara rápida, pero con total comprensión. Fue como si el conocimiento me hubiera sido dado de una vez, sin confusión. Di un paso atrás, abrumada y asombrada. Este árbol contenía conocimiento, profundo y amplio. Sabía cosas que nunca había pensado preguntar. Me quedé allí, rodeada de paz, y sentí que estaba en el corazón mismo de la sabiduría misma. Me reconoció como uno de los suyos. No recuerdo haber tomado la decisión de irme. En un momento, estaba parado cerca del río, rodeado de paz, belleza y vida, como nunca había conocido. Al momento siguiente, sentí que algo cambiaba. Fue suave pero firme, como un tirón, ni doloroso ni duro, solo una tranquila sensación de que había llegado el momento. Todo en mí quería quedarse. No tenía miedo de volver, simplemente no quería dejar este lugar, este sentimiento. Me sentí más como en casa que cualquier cosa que hubiera conocido. Me sentí completa aquí, segura, vista por primera vez en mi vida. No me sentía fuera de lugar, pero de alguna manera también sabía que aún no había terminado. Mi estancia allí no estaba destinada a durar para siempre, al menos no todavía. No vi a nadie decirme que regresara, no escuché una voz. Fue más como un conocimiento que llenó todo mi ser. Un mensaje tranquilo escrito en mi espíritu, aún no. Luego sucedió rápido. Me empujaban hacia atrás, como si cayera suavemente pero sin control. La luz a mi alrededor se desvaneció, los colores se suavizaron, el calor comenzó a desvanecerse y luego sentí una sacudida, como si golpeara el agua después de una larga caída. Estaba de vuelta en mi cuerpo. Lo primero que noté fue el peso. Mi cuerpo se sentía pesado, muy pesado. Respirar se sentía extraño, casi como intentar empujar aire a través de algo apretado. El brillante pedazo de cielo había desaparecido, y en su lugar había un dolor sordo, por dentro y por fuera. La habitación estaba en penumbra, llena de sonidos, máquinas pitando, voces murmurando. Estaba en la sala de recuperación y lo supe al instante. Abrí los ojos lentamente. Todo parecía plano, gris, oscuro. Los colores que había visto en el cielo hacían que el mundo real pareciera pálido en comparación. Aunque afuera brillaba el sol, parecía una sombra. Quería llorar, pero no lo hice. Todavía estaba demasiado cansado. Mi cuerpo estaba débil, pero mi corazón estaba lleno y desgarrado. Acababa de regresar de un lugar que sentía como si siempre me hubiera estado esperando, y ahora estaba de regreso en el mundo que había dejado atrás. Cambió, pero no estoy seguro de cómo explicarlo.
Una parte de mí se había quedado atrás y sabía que nunca volvería a ver las cosas de la misma manera. Los días posteriores a la cirugía fueron lentos y dolorosos, pero no solo por mi cuerpo. Fue todo. El mundo que me rodeaba se sentía desvanecido. La primera vez que miré por la ventana del hospital, el cielo estaba despejado y el sol brillaba, pero todo me parecía gris. No turbio, solo opaco, como si alguien le hubiera quitado el color a todo. Antes de la cirugía, me encantaba ese patio del hospital. Tenía flores, árboles y un banquito donde me gustaba sentarme. Pero cuando mi mamá me llevó allí unos días después de que me desperté, no pude sentir lo mismo. El jardín todavía estaba allí, los colores todavía eran brillantes según los estándares normales, pero en comparación con lo que acababa de ver, parecía sin vida. Como si las flores estuvieran solo medio vivas, como si los árboles simplemente estuvieran allí de pie en lugar de cantar. Escuchaba a las personas que me rodeaban, las enfermeras que pasaban, mi madre hablando suavemente, incluso el canto de los pájaros, pero todo parecía distante. Ningún sonido tenía la profundidad o riqueza del silencio que escuché en el cielo. Ese silencio no estaba vacío, estaba lleno. Pero aquí, incluso el ruido parecía débil. No estaba exactamente triste, solo desconectado. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Seguí pensando en la hierba que se movía como si tuviera aliento, el río que me reconoció, el árbol que contenía el conocimiento en sus raíces. Miré la hierba debajo del banco del hospital y pensé, esto ya no está vivo como antes. Todo parecía más pequeño aquí, más oscuro y, por primera vez, me di cuenta de lo ciegos que estamos todos ante lo que realmente nos rodea. Era como si el cielo hubiera quitado una capa, mostrándome lo que la vida podía ser, lo que siempre debió ser. En aquel entonces no tenía palabras para explicarlo. Simplemente sabía que el mundo no era el mismo, o tal vez nunca lo había sido. Yo era el que había cambiado. Con el paso del tiempo, la vida poco a poco volvió a la normalidad, o al menos así lo parecía en el exterior. Regresé a la escuela, terminé el 8º grado y traté de estar al día con todo, pero en el fondo, nunca volví a ser el mismo después de lo que había visto y sentido. El mundo me parecía demasiado pequeño, demasiado silencioso y no sabía qué hacer con el recuerdo del cielo. Intenté hablar de ello 1 o 2 veces, pero siempre salía extraño. La gente sonrió cortésmente, asintió y cambió de tema. Dejé de mencionarlo. No quería parecer raro o diferente. Era un adolescente y como la mayoría de los niños de mi edad, solo quería encajar. Pero por dentro sentía que ya no pertenecía. Era como si una parte de mí estuviera siempre en otro lugar. Se volvió difícil vivir con ese sentimiento, especialmente cuando nadie a mi alrededor podía entenderlo. En la escuela secundaria y más tarde en la universidad, comencé a reprimir esos recuerdos. Me dije a mí mismo que había sido solo un sueño, un efecto secundario de la cirugía. Intenté explicarlo con lógica, pero la verdad era que ya no quería cargar con ese peso. No quería sentirme como la chica extraña que vio el cielo, así que comencé a correr, no literalmente, sino espiritualmente. Me alejé de cualquier cosa que me recordara ese mundo. Dejé de ir a la iglesia, dejé de orar. Me dije a mí mismo que Dios era real, claro, pero estaba muy lejos. Todavía creía en él, pero no quería estar cerca de él. Hizo las cosas demasiado complicadas. En la universidad, encontré una manera de adormecer las partes de mí que aún recordaban. Todo empezó fumando marihuana. Hizo que los recuerdos se desvanecieran por un momento. Calmó la parte de mí que sentía demasiado. Después vino el alcohol y las fiestas, fingir ser alguien que no era. Me reí cuando se suponía que debía reír, sonreí cuando lo necesitaba, pero me estaba alejando cada vez más de quien realmente era. Había noches en las que me acostaba en la cama, drogada o borracha, y recordaba el jardín, la hierba, el río, el amor. Me sentiría tan lejos de todo, como si hubiera cerrado una puerta que no sabía cómo volver a abrir.
Y, sin embargo, todavía lo deseaba. No odiaba a Dios, simplemente sentía que ya no era digno de esa clase de amor. Entonces me escondí de él, de mí mismo, de la verdad de lo que había visto. Y cuanto más me escondía, más oscuras se volvían las cosas. Sucedió durante uno de mis momentos más bajos. Había estado en una fiesta, una de tantas en ese momento. La noche era borrosa, música demasiado alta, bebidas repartidas y humo denso en el aire. Ni siquiera recuerdo exactamente qué tomé, marihuana, alcohol, tal vez algo más. No estaba pensando. Solo quería sentir nada. En algún momento, el ruido se volvió demasiado y me escabullí a una habitación silenciosa. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, las rodillas levantadas y la cabeza apoyada en ellas. Recuerdo sentirme mareado, como si la habitación se estuviera inclinando y luego todo quedó en silencio. Luego, como antes, ya no estaba en mi cuerpo. Salí de mí mismo, no lentamente, sino de una vez. No había dolor ni miedo, solo esa misma extraña paz. Pero esta vez no estaba solo. En una esquina del techo apareció una luz suave y a través de ella apareció una figura, una mujer vestida de blanco. Ella no habló, pero sabía que estaba ahí para ayudarme. La había visto una vez antes. Se sentía en paz, como en seguridad. Se agachó, tomó mi muñeca con suavidad y nos levantamos juntos. Subimos directamente a través del techo hacia la noche. Podía ver los tejados, las calles de la ciudad, las líneas eléctricas menguándose debajo de nosotros. Luego subimos más alto, más rápido, hacia las nubes. Todo se volvió más oscuro, pero la luz a nuestro alrededor permaneció igual, tranquila y constante. Pasamos a través de las nubes y hacia las estrellas. El espacio se abrió a nuestro alrededor, negro y amplio, lleno de puntos de luz. Estaba muy tranquilo, pero no vacío. Estaba lleno de presencia, lleno de asombro. Miré hacia abajo y vi la tierra brillando suavemente a lo lejos. Sabía que ahora estaba lejos de eso, lejos del dolor y la confusión que me habían perseguido durante años. Seguimos subiendo y comencé a sentir algo más adelante. No era un sonido ni una vista, sino un tirón, una presencia profunda y amorosa que me llamaba. No vi un rostro ni escuché una voz, pero lo sentí en cada parte de quien era. Me estaba atrayendo, empujándome hacia algo más grande de lo que podía explicar. No era solo luz, era mi hogar. Y luego lo vi. A mi derecha, había una ciudad, rodeada de muros que brillaban con luz blanca. Los muros se extendían muy altos y alrededor de ellos había puertas, altas y hermosas. La ciudad entera parecía viva, llena de luz y amor. Sabía que esto era el cielo, no porque alguien me lo dijera, sino porque mi espíritu lo recordaba. Ya no estaba flotando, estaba siendo bienvenido. Todo en mí respondía a ese lugar, la paz que había buscado en los lugares equivocados, el amor que había tratado de olvidar. Todo estaba ahí esperándome. Y quería correr hacia él. Quería caer en eso. El ángel a mi lado no habló, pero permaneció cerca y supe que no estaba soñando. Realmente estaba allí, parado justo afuera de las puertas de un lugar más real que cualquier cosa que hubiera conocido. La ciudad que tenía ante mí estaba más allá de todo lo que jamás hubiera imaginado. Sus paredes se elevaban altas, de un blanco puro, brillando desde dentro. No estaban hechos de piedra ni de ningún material que pudiera nombrar. Parecían estar construidos a partir de la luz misma, sólidos, pero suaves. Cada borde brillaba suavemente, no de una manera que lastimara tus ojos, sino de una manera que te hacía querer mirar fijamente para siempre. Era hermoso, santo, vivo. Enterrado en lo más profundo de mi ser, y de alguna manera, no me sentí avergonzado. Me sentí vista, me sentí conocida y me sentí completamente amada. A la izquierda de esa luz, vi a Jesús. No estaba sentado en ese momento, estaba de pie junto al trono.
Parecía un hombre, pero también más. Su rostro brillaba con paz y bondad, y había algo en sus ojos, algo que me decía que él había conocido todos los dolores que yo había sentido. No habló, pero supe que me vio. Su mano estaba extendida, como si estuviera dando la bienvenida a todos los que se acercaban. A su alrededor había miles de personas reunidas en gozosa adoración. No los obligaron a cantar, querían hacerlo. Cada voz estaba llena de amor, alabando a Dios, gritando, «Santo, santo, santo eres». Cantaron como uno solo, no solo con la música sino con el espíritu. Era más que sonido, era adoración lo que llenaba el aire como una fragancia. Y luego vi a los ángeles rodeando el trono, criaturas diferentes a todo lo que jamás había imaginado. Estos no eran ángeles suaves y flotantes con alas como los que vemos en las pinturas. Estos eran serafines, seres santos con múltiples alas y muchos ojos. Los ojos no estaban solo en sus caras, sino en sus alas, sus brazos, en todas partes. Debería haber parecido extraño o aterrador, pero no lo era. Fue hermoso, santo. Su adoración era poderosa e interminable. Se movían con gracia, sus alas ondeaban como olas y sus ojos nunca dejaban de contemplar la gloria de Dios. Observé en silencio, completamente abrumada. Mis pensamientos no podían seguir el ritmo de lo que estaba viendo. Mi corazón estallaba con un sentimiento para el que no tenía palabras. No solo estaba mirando al cielo, estaba siendo abrazado por eso. Cuanto más miraba, más sentía el peso del amor presionándome. No fue pesado de una manera dolorosa, era profundo, pleno, eterno. No era solo un visitante aquí. Me buscaban. Cada parte de mí fue bienvenida. Cada pieza rota, cada error, nada de eso me alejó. Dios lo había visto todo y todavía me alcanzó con los brazos abiertos. Y en ese momento, me di cuenta de algo que nunca me abandonaría: el amor verdadero no solo te acepta. Te conoce completamente y todavía dice, tú eres mío. Después de flotar nuevamente hacia abajo y regresar a mi lugar en la fila, me quedé en silencio, todavía abrumado por todo lo que acababa de ver. Sentí que podría haberme quedado allí para siempre. Cada parte de mí quería quedarse. Mi corazón estaba lleno, mi alma tranquila y el peso que había cargado durante años se sintió aliviado. Finalmente estaba en casa, o eso creía. La fila avanzaba lentamente y observé todo lo que me rodeaba, la gente delante de mí, el ángel en la puerta, el resplandor de la ciudad. Todo parecía demasiado perfecto para marcharse. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. El tiempo no existía de la misma manera que en la tierra. Todo lo que sabía era que no quería que esto terminara. Entonces sucedió algo inesperado. El gran ángel que estaba parado en la puerta, el que sostenía el gran libro resplandeciente, se detuvo. Su expresión cambió. Me miró directamente, con los ojos entrecerrados, no con ira, sino confundido, como si estuviera tratando de entender algo que no encajaba del todo. Puso su mano sobre las páginas del libro. Se voltearon rápidamente, casi como si el viento los estuviera girando, corriendo uno por uno hasta que se detuvieron cerca del final. Trazó una línea a lo largo de la página, hizo una pausa y luego me miró de nuevo. Sus ojos se encontraron con los míos y sentí como si vieran directamente a través de mí. Luego habló, ¿por qué estás aquí? Se supone que no deberías estar aquí todavía. Su voz no era áspera, pero tenía poder. Llenó el espacio a mi alrededor y, sin más, supe lo que vendría. Antes de que pudiera responder o incluso procesar lo que dijo, su brazo se estiró más de lo humanamente posible y me alcanzó. Su mano envolvió suavemente mi cintura y con un movimiento rápido, me arrojó hacia atrás. No había dolor, solo movimiento. Estaba cayendo rápido, dejando la luz, el amor, el calor. Todo se desvaneció. Y de repente, estaba de vuelta en mi cuerpo. Me desperté en el suelo de esa habitación,
con la cabeza palpitando y el corazón acelerado, rodeada por el peso de mis decisiones. La paz se había ido. El amor todavía resonaba en mi alma, pero la distancia me dolía más de lo que podía explicar. Me quedé allí, atónita, confundida y desconsolada. Había estado en presencia de algo santo y ahora estaba de regreso en un mundo que se sentía frío y roto. Pero incluso en medio del dolor, algo había cambiado. Me acordé de lo que me esperaba y supe sin lugar a dudas que mi vida no había terminado. Dios aún no había terminado conmigo. Después de esa segunda experiencia, algo en mí se rompió. Pero no de una manera que me arruinara. Fue el tipo de ruptura que deja espacio para la curación. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con lo que había sucedido. No hablé de eso. No estaba listo. Seguí intentando vivir mi vida como si nada hubiera cambiado, pero la verdad era que todo había cambiado. Después de eso todavía cometí errores. No me volví perfecto de la noche a la mañana. Pero no podía volver a ser quien era antes. El recuerdo del cielo permaneció conmigo. Se quedó en la forma en que miraba el cielo, en la forma en que escuchaba música, incluso en los momentos tranquilos cuando estaba solo. Podía sentirlo, esta atracción, esta invitación, siempre llamándome a algo más grande. Años después, estaba en casa con mi hija. Ella era solo una bebé en ese momento. Todavía cargaba con el peso de mi pasado y aún no estaba seguro de cómo encontrar el camino de regreso. Entonces, un día, escuché la voz de Dios, clara, gentil y fuerte. No en voz alta, como si alguien hablara en la habitación, sino en mi espíritu. No fue un susurro ni una sugerencia. Era Él. Y lo que dijo me puso de rodillas. No me regañó. No me avergonzó. Me llamó. Fue ese momento, tan lleno de amor y misericordia, que lo cambió todo. Lloré durante mucho tiempo, no porque tuviera miedo, sino porque me sentí como un niño que finalmente regresa a casa. Vi todas las veces que Él me había contactado, incluso cuando estaba corriendo. Vi la gracia que Él había derramado sobre mi vida. Sabía que no lo merecía, pero Él me lo dio de todos modos. Ese día fue mi punto de inflexión. Entregué mi vida plenamente a Jesús, no solo como alguien en quien creía, sino como alguien a quien seguiría con todo mi corazón. Hoy vivo con un propósito. Estudio la palabra de Dios. Rezo todos los días. Me rodeo de personas que tienen hambre de la verdad y que caminan con el Espíritu. Soy parte de una comunidad que enseña y fomenta el crecimiento espiritual y me ha ayudado a crecer de maneras que nunca esperé. Pero, más que nada, he aprendido a escuchar realmente, la voz de Dios y a seguir a donde Él me lleve. No comparto mi historia para animarme. Lo comparto porque es real. Porque el cielo es real. Porque Dios es real. Y porque su amor no se parece a nada que puedas encontrar en la tierra. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios, si alguna vez te has preguntado si Él te ve o todavía te quiere, quiero que sepas esto, Él sí. Siempre lo ha hecho. No hay nada que hayas hecho que te ponga fuera de su alcance. Él te conoce. Él te ama. Y Él te está llamando, tal como me llamó a mí. No tienes que esperar por un momento como el mío. Puedes venir a Él ahora. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto, una oración honesta y un paso hacia la verdad. El cielo no es solo un lugar lejano por un día. Es una promesa. Y esa promesa es para ti también.